son funciones de onda entrante y van asociadas a la potencia. ¿Por qué eso es relevante? Porque resulta que ahora yo voy a tener una función de flujo entrante en cada puerto y una función de onda saliente en cada puerto. Esto es equivalente a que yo tuviera un dispositivo de 2 puertos y dijera que lo que entra por el puerto A1 y sale por el puerto B2 es la relación de S21. ¿Lo ven? Con esa flecha. ¿Qué resulta? Que lo que entra por el puerto 2 y sale por el puerto 2 es S22. ¿Sí? Lo que entra por el puerto 1 y sale por el puerto 1 es S11. Y lo que entra por el puerto 2 y sale por el puerto 1 es S12. Es exactamente las definiciones que nosotros tenemos de S11, S22, S12 y S21. No, S22, todos los 4 puertos. ¿Ok? Entonces, eso se le llama diagrama de flujo. A ese diagrama de flujo hay un sinnúmero de razones en las cuales yo puedo dividir eso en ramales. Y esos ramales irle añadiendo cosas, así como nosotros hacemos con los dispositivos. Y yo puedo tener entonces, puedo contener el return loss, que sigue siendo lo mismo. Puedo tener la insertion loss, que es de cuánto inserto entre el puerto 1 y 2, ¿sí? Lo mismo, ¿ok? Las mismas definiciones que ya yo tengo las puedo encontrar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar con flujo de señales? Cuando yo tengo solo este diagrama, esto se representa por esto que está aquí. ¿Se recuerdan el coeficiente de reflexión? Este era el coeficiente de reflexión que les dije que lo tomáramos, por eso que nos daba al revés, ¿verdad? Por eso. Ahora lo vamos a ver como una carga. Bien, este va en una carga. Esto es B2. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Sabe? Por esa razón, ese día que teníamos la Z0, teníamos el coeficiente de reflexión afuera. El coeficiente de reflexión en realidad iba como una carga de BA a 2. Era igual al inverso del coeficiente de reflexión. ¿Sí? Entonces, estas son redes especiales o parámetros especiales de cómo se representa una fuente. Este es un voltaje inicial. Este es el coeficiente de reflexión de la fuente. ¿Sí? Y este es la salida. Dependiendo de lo que entra a la fuente, sale. Y ve todo esto como una carga, ¿se recuerdan? El coeficiente de reflexión en el generador. Cuando viene algo en esta dirección, él considera ¿qué cosa? Tiene un coeficiente de reflexión en esa dirección. O sea que tiene que entrar A de esta manera, el coeficiente de reflexión en la fuente. Aquí voy a ver la carga, que es el voltaje, y aquí voy a tener la salida. ¿Ok? Entonces en la salida miro, ¿qué cosa? El voltaje, ¿sí? Y esa es la representación en forma de flujo. ¿Por qué es importante saber estas representaciones especiales en forma de flujo? Por lo siguiente, porque yo puedo tener un parámetro de diferentes formas y hay reglas en cómo hacerlo y no usar las tablas, ¿ok? No usar las tablas, sino usar los flujos. ¿Cómo? Si yo tengo 2 de esta manera, es como si yo multiplicara del puerto 1 al 3 directamente los 2 parámetros. ¿Y eso dónde sucede? Por ejemplo, en las matrices ABCD, usted multiplica una por la otra, ¿verdad? En ciertos branches de ellas, yo tengo que tener la multiplicación cuando tengo las 2 en serie de esa manera, ¿ok? Como si fuera una cascada. Cuando están de esta manera y las flechas de esta manera que entra y sale, es como yo estuviera sumando 2 fuentes separadas. Y eso, por esa razón, se suma. Eso es el equivalente a sumar ambos coeficientes. ¿Sí? Entonces significa que ahora yo voy a tener reglas de uso que me ayudan a reducir un circuito de forma más rápida sin necesidad de utilizar la matriz directamente grande o el diagrama de circuitos. Este, por ejemplo, ustedes ven aquí, tienen X3, X5, X4, X1 y X2. Allá lo que está es que entre X1 y X3 hay T15 y T53. Se multiplican, ¿cierto? El X5, ustedes ven que se desaparece. De 1 a 3 está esto. De 2 a 3 está esto por esto. De 2 a 4 está esto por esto. Y de 1 a 4 está
en esta dirección, ¿cierto? ¿Qué tienen en común ambas? Que cada ramal que he utilizado para transformar de esta forma que está aquí, ay, mira, no se ilumina ahí, no se ve, no se ve. Tienen que seguir la misma flecha para poder observar. Si uno de los dos está en flecha contraria, no se puede hacer. ¿Ok? Tiene que seguir el mismo ritmo de la flecha. Y de esa manera, pues yo puedo tener, este es un equivalente de eso. ¿Ok? Esto es una tabla de flujo, Signal Flow Graph. Hay otra Decomposition Rule. Es decir, esta es la que vimos en antes, esta es la que se llama Series Rule, que se multiplican. Esta es la que se llama Parallel Rule, que se suman. ¿Sí? Y esta que está aquí, que es importante, que es la de retroalimentación. Cuando yo tengo esto que está aquí, ¿ven? Se convierte entre V1 y V2, S21, 1 menos S22. La retroalimentación, como cuando ustedes hacían retroalimentación, exactamente. Y de ahí entonces, de V2 a V3, está S32. ¿Ok? Yo pudiera reducir eso aún más, ¿no? Multiplico esto por esto, ¿no? ¿Cierto? Pero significa que el loop es el subloop se trata como si fuera ¿qué? Retroalimentación. Ok. Este que está aquí, este es un ramal, yo puedo hacer, en este ramal puedo hacer una expansión. La expansión o splitting rule que le llaman aquí es S21 llega hasta V2. Yo puedo tener un V2 prime ahí arriba y estoy dividiendo el ramal y repito S21 en ambos lados. S21 en ambos lados, ¿ok? Y ese se llama el splitting rule, o que yo subdivido el sistema para generar más acciones en el ramal y poder resolver el circuito de la forma más simple, ¿ok? Luego de ahí, este es un ejemplo bien simple. Yo tengo un coeficiente de reflexión que tengo aquí. Esta es la forma en cómo yo voy a ver esto, ¿sí? Este es el voltaje de la fuente, ¿cierto? El coeficiente de reflexión, ¿verdad? S11 de A1 a B1, S11, si entra por 1 y se regresa en el puerto, significa que tengo S11. S22 entra por A2, sale por B2, ¿cierto? Y ahí están directamente las cuatro. La diferencia es que ahora yo voy a tener, contrario al S22, voy a tener un coeficiente de reflexión que viene desde B2 hasta A2. Y si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí, entonces yo lo voy a convertir como si fuera en un self loop. Vamos a ir separando. ¿Cómo? A1, S1, V1, esto y esto se lo ven bien, ¿verdad? El S22 por RL, yo voy a hacer un splitting rule para poder tenerlo aquí. Porque cuando yo hago para acá, es el mismo como un loop, ¿verdad? Es como un loop. Entonces, tengo el S2 con RL, pero tengo que repetir RL. ¿Por qué tengo que repetir RL? Cuando la señal viene por aquí, puede viajar por aquí así, ¿cierto? Entonces yo tengo siempre la opción que cuando viene de S21, no necesariamente vaya entrando por A2, pero va a salir hacia B1. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo lo voy a tener en cuenta el RL aquí. Entonces, al tener ese self loop, ya yo sé que un self loop es lo que tengo aquí por 1 menos S22 entre eso, ¿verdad? Esto se convierte en 1 menos S2RL, ¿verdad? Porque es una retroalimentación. Esa retroalimentación, simplemente esto con esto, es esto que está aquí. Y ahora yo digo, bueno, aquí está mi coeficiente de reflexión, todo lo escribo igualito. Yo puedo reducir eso todavía más. Por dijimos que es como un series rule, ¿sí? Y en la series se multiplica. Entonces tengo S21 por RL. Y es más, tengo otro series rule aquí. Lo puedo multiplicar por todo. Por eso me va a salir aquí, ¿ves? S12, S21, RL, 1 menos S22 entre RL. La multiplicación de los tres S. ¿Sí?
Esa multiplicación de los tres, esto es viéndolo desde otro punto de vista, y la otra va a ser S11, me va a quedar S11 y aquí otro aquí. Eso simplemente me va a dar lo que se llama un parallel rule. La parallel rule se suman y por eso tengo S1 más esto. Aquí, regreso atrás. La parallel rule me van a quedar dos que salen del mismo punto y llegan al mismo punto. La series rule van pegados. Si tengo otro más, multiplico 1, 2, 3. Eso es lo que veo aquí. Eso es lo que veo aquí. Cuando reduzco tengo 1, 2, 3. Tengo series rule. Esto por esto por esto. Para reducirlo. ¿Sí? Y ese es este término que está aquí. Pero me va a salir una flecha equivalente que viene de aquí y sale a B1. Y esta también. Significa que eso es un parallel rule. Significa que se suma. Entonces sumo S11 más esto. Y esa es la forma en cómo yo vería el coeficiente de reflexión en la entrada. Con diagrama de flujo. Cuando le piden, encuentra el nuevo coeficiente de reflexión si hay una carga conectada al dispositivo, ¿verdad? Si hay una ZL. O si el dispositivo está en corto. ¿Sí? La pones igual, nada más pones el coeficiente de reflexión. 1 o menos 1, acuérdate. Profe, ¿podría volver a explicar cómo hizo para que S2, en vez de estar en paralelo, pasara a ser una retroalimentación? Sí. Ok. Para que sea una retroalimentación, vamos a la retroalimentación atrás para que la vean. Aquí. Cuando yo tengo que la señal tiene un flujo constante, ¿sí? Que va a un punto y regresa a ese mismo punto, y es lo que sucede aquí. La señal va a un punto y regresa al mismo punto. Entonces, como la señal va al punto y regresa al mismo punto, significa que todo esto junto forma un loop. Y ese loop es este que está aquí. ¿Ok? Utilizo la tabla. La tabla me está diciendo que cuando tengo una señal que sale al mismo punto y regresa al mismo punto, entonces significa que tengo un loop. Y de ahí me sale el loop. Entonces, si se forma un loop, ¿por qué aparece? Porque esta señal sigue estando aquí si entra solamente por A1 y A2 no entra. Tiene que salir por A2. Por A1 tiene... ¿Ah? Perdón. Por eso no se puede ver. No se puede eliminar, el ROEL es una carga. No, o sea, ROEL con ese 2 por eso no se pueden como sumar como en paralelo, porque las flechas no van al mismo lugar. No, estas dos no son series porque, o parallel rule, porque van en flechas contrarias. Porque van en flechas contrarias. Para que yo aplique parallel rule, miren, parallel rule significa que las flechas salen del mismo punto y regresan al mismo punto. Ambas. Tienen que ir en la misma dirección, por eso no puedo aplicar esta regla, ¿ok? Son 5 reglas más o menos que tienen que utilizar. La pueden utilizar con tablas, pero son 5 reglas. Dime. Profe, de nuevo en la flecha que predomina después de la retroalimentación, la dirección de la flecha. Va. La señal va y regresa al mismo punto. La retroalimentación es 1 menos SS2. ¿Y cuál es la forma de la señal? Esta. Esa es la dirección del flujo, ¿no? Y el 1 menos S22 es el loop. El loop es S22. La señal va y regresa al mismo punto de ese loop. ¿Ok? Vamos a la otra. Ahí, siguiendo eso, no se formaría un loop, digamos, entre este punto y todo esto, y regresando y llegando. No, el loop se forma solamente porque regresa al mismo punto. Pero si tú lo haces todo, no todo regresa al mismo punto. Tienes que haber pasado, de A2 no sale directamente de nuevo a A2. Aquí sí sale de B2 y regresa a B2. Porque aquí se va para acá también. Sale a A1, regresa, sale a B1. Son dos diferentes nodos. Este es B2.
Si sale de B2, regresa a B2. Y por eso completo es el loop. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, así mismo yo lo puedo hacer contrariamente. Lo puedo hacer mirándolo desde este lado, desde el punto de S22, y puedo hacer la reducción. La diferencia va a ser que ahora yo voy a tener ¿qué tengo? Sale de un loop, sale de ahí y regresa al mismo punto. ¿Quién es? S11 rho S. El loop no. Sale de A1 y regresa a 1. ¿Sí? S11 por rho S. Rho S sigue estando aquí y esto me crea un parámetro de retroalimentación. Es S22 1 menos S11 por rho S. Esa es la retroalimentación, ¿verdad? Yo lo llamo retroalimentación, pero es un loop, un bucle, ¿no? Entonces, y de ahí voy reduciendo. Lo mismo me va a quedar, las tres van en esta dirección, eso es series loop, ¿cierto? Es un series rule, así que multiplico este por este y por este, ¿sí? Y después me va a quedar uno equivalente en esa dirección. Salen del mismo punto, llegan al mismo punto, entonces se suman, son parallel rule. Entonces, realmente yo me tengo que saber esta regla del loop, el splitting y esto que está aquí. El splitting sale del mismo punto y regresa al mismo punto. Es un loop. Y splitting rule. Ajá. Parallel rule and series rule. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Yo les voy a poner unos problemas directamente con números y eso para que lo hagan. Lo pueden hacer igualitos también por ese, pero para que puedan practicar, ¿ok? Eso no viene en el parcial. Eso no viene en el parcial, eso viene en el siguiente parcial. Y eso... It's gonna be the last one. ¿Se utiliza para sacar más coeficiente de reflexión o para? Potencia. A1 por A1 conjugado significa la potencia incidente, ¿no? A1 por A1. ¿Sí? A1 es la función de onda entrante del puerto 1. Si la multiplico por el complejo conjugado es la potencia entrante, la magnitud de la potencia entrante, ¿cierto? Bueno, eso mismo, por eso, para eso se utiliza adicional. Para calcular las razones de potencia también. De B1 entre A1, la potencia ¿qué? B1 entre A1, reflejada, ¿no? La razón de potencia reflejada. ¿Que va asociada a quién? A S11, al coeficiente de reflexión. ¿Sí? Lo puedo utilizar de diferentes maneras. De diferentes maneras. Se parece a los diagramas de flujo de teoría de control. Sí, de hecho se parece muchísimo. Por eso que yo le llamo retroalimentación. Un flujo de retroalimentación. Es un flujo de retroalimentación. Es lo mismo. Las matemáticas para ingeniería son dummies. Siempre se usa lo mismo. Y se lo digo yo que estudié doctorado, hasta para yo me acuerdo que nosotros usábamos identidad de Cauchy para complex variable, para linear system, para control, para probabilidad. Y yo decía, de carajo, es que Cauchy hizo todo. Cauchy, sí, identidad de Cauchy. ¿Como Cauchy Garza? No sé. También hay una identidad, no es de Cauchy. No es lo mismo. No es lo mismo, pero él tiene un working together con Euler, sí. Pero no, lo que te estoy hablando no. Pero se usa en todos los temas, ¿ok? Entonces, así que es bien parecida a esto, bien parecida. Esto es lo que me quedaba del capítulo 4 por darles. ¿Por qué? Porque la siguiente clase voy a empezar capítulo 7, ¿sí? En el capítulo 7 vamos a dar propiamente la aplicación y ya ustedes han hecho muchos problemas y han visto, por ejemplo, un acoplador. La matriz S que uno le da a veces son de un dispositivo, de un divisor, las de 3 puertos, ¿sí? Las de un acoplador son las de 4 puertos. La diferencia es que ahora la vamos a hacer, vamos a calcularles otras cosas a esos dispositivos. Por ejemplo, factor de acoplamiento, factor de aislamiento, división de potencia, rango de división de potencia de un puerto al otro. Si quiero dividir la potencia en mitad,